¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y es un gusto que nos esté acompañando aquí en este espacio de Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de aztele.tv. Hoy es un tema muy especial, muy particular. El tema de la inseguridad que estamos viviendo no solamente en la Ciudad de México, sino esto se ha expandido desgraciadamente en gran parte del territorio mexicano. Sin embargo, para hablar de todo el país, bueno, pues nos llevaría, imagínense cuántos programas no nos llevaría a hablar de este tema. Nos hemos enterado de muchos casos en los cuales, a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, en fin, de todos lados, todo el mundo está denunciando a través de videos algún caso en particular que le haya pasado. Y hoy vamos a tocar un pedacito de la República Mexicana que le toca precisamente a lo que es la zona periférica de la Ciudad de México. Es decir, vamos a hablar del Estado de México, una entidad por demás importante por lo que es su geografía, por lo que es el número de habitantes, en fin. Vamos a hablar de este estado que es gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, que bueno, en materia política, bueno, sería otro tema, pero para esto tenemos un invitado muy especial. Pero bueno, antes quiero saludar como siempre a mi buen amigo César Ramos. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos sean a Si yo fuera servidor público. Les recuerdo nuestras redes sociales, por Twitter, @aztl_tv, por Vimeo, aztl_tv, por Instagram, aztl_tv, por Facebook, aztl.tv, por YouTube, aztl_tv, y por Periscope, aztl_tv, y por supuesto, el Twitter de Miguel Muñoz es @MiguelMunozNews y el mío @WebmasterAzul. Pues sí. Y pues ahora vamos a entrar en materia y tenemos un invitado para tocar el tema de la inseguridad en el Estado de México. Le damos la bienvenida al licenciado Tomás Hernández. Tomás, bienvenido. César, qué bueno que buenas aceptaste. noches. Mi querido Tomás, Miguel, ¿cómo estás? bien, buenas noches. Muchas gracias, pues bien agradecido primero por este espacio que me dan en la televisora y pues bueno, participar en... No, hombre, en muchas ustedes. gracias por acompañarnos. Aquí hay unas compañeras que ya al final ya las presentamos, que les da mucha pena entrar, pero al final espero que nos quieran por lo menos dar algunas palabras. Pero a ver, el tema que hemos tocado, que hemos elegido es la inseguridad que se está viviendo en el Estado de México. ¿Cómo la percibe la gente? Bien, Miguel, César. Sí. Es un tema muy delicado, puesto que ha rebasado ese control que las autoridades deben de tener, en donde el individuo busca satisfacer sus necesidades, ya sean primarias, secundarias, de alguna forma. Hoy en día, desde una perspectiva criminológica, nosotros podemos decir que el individuo comete conductas delincuenciales ya no por trastornos, que es un tema que también nos compete a nosotros los criminólogos. Sí. Pero hoy en día considero y aprecio que los factores exógenos son los que más nos atañen. ¿Cuáles factores exógenos son? Pues condiciones de vida, crecimientos demográficos, aprendizajes que va dando, ¿no? Lamentablemente tenemos muchos hechos que lamentar a grandes niveles, no nada más en el Estado de México, como comentabas, sino a nivel nacional. En este caso, en este momento, pues comentaremos a nivel Estado de México, ¿no? Hay un crecimiento desmedido. Lamentablemente, pues las cifras que nos arrojan las autoridades, los medios estadísticos de ellos, no son tan confiables a la realidad. Nosotros, que trabajamos en el campo haciendo la investigación, vemos las estadísticas que de 10 ciudadanos que están en el Estado de México, 6 o 7 han sufrido alguna situación de ser víctimas de los diferentes delitos, ya sea patrimoniales o de sangre. Y de estos, lamentablemente, la ciudadanía deja de denunciar. ¿Por qué? Son muchas razones que los podemos ir tocando un poquito más adelante. De esos 6, 7 delitos que sufre la sociedad de cada 10, solamente se denuncia uno. Estamos hablando de un 15% de esos niveles. Lamentablemente el Estado pues nos dice que ha ido a la baja, cuando no es cierto. Y es muy claro y muy palpable lo que podemos ver, que la sociedad ha tomado ya la justicia en sus manos. Sí. Ha empezado a generar Los linchamientos para con estos. ¿Derivado a qué? De que no se lleva a cabo una debida procuración de justicia.
¿sí? Esto de más allá de una situación legal, es una situación social, es un fenómeno social y una reacción social que la misma sociedad está llevando a cabo, ¿no? ¿Y esto es por fallos técnicos a la hora de impartir justicia? ¿Es porque de plano no hay quien denuncie? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Estado de México? Tenemos varios puntos, César. Primero, la gente no denuncia porque se ha perdido la credibilidad en la Procuraduría del Estado de México. ¿Sí? Tendríamos que trabajar, y es lo que hacemos nosotros como criminólogos, incursionar y fomentar la cultura de la denuncia. La Procuraduría tiene autoridades dentro de, para recibir quejas. ¿Sí? Tenemos fiscalías especializadas para servidores públicos. A nivel judicial, pues está el Consejo de la Judicatura, que ellos son los encargados de revisar que se haga el trabajo como debe de ser, la responsabilidad del servidor público, ¿no? Del procurador social. Lamentablemente, pues la sociedad ha perdido credibilidad en estos órganos, ¿no? Ahora, aquí llama la atención me parece que un movimiento, pero un movimiento no partidista, porque bueno, cuando son los movimientos partidistas ya sabemos que si un gobierno es panista, pues van a ir los priistas, los perredistas, le van a armar un merequetengue en frente de la presidencia municipal en turno. Y así nos podemos ir con todos los municipios y delegaciones. Y eso pasa en todo el país. Pero cuando los vecinos, los ciudadanos salen a la calle, se manifiestan porque están inconformes, porque están desesperados de una situación de inseguridad que están viviendo, y podemos recordar algunas, hace poquito la de Naucalpan, en la cual los vecinos salieron tan desesperados, porque el señor Olvera, el presidente municipal de Naucalpan, que por cierto yo lo busqué y nunca me dio respuesta para la entrevista en ese espacio, pues el señor no responde. Sí, lamentablemente, como ya comentaba, las autoridades no hacen el trabajo. Hoy con el nuevo sistema que tenemos de procuración e impartición de justicia desde una perspectiva penal, se hace una apertura donde la víctima tiene más atención por parte del Estado. Tiene derecho a recibir atención psicológica, médica, jurídica incluso, tener un asesor jurídico. Lamentablemente, pues eso no lo difunde el Estado, ¿no? La víctima tiene que buscarlo por situaciones propias. Si no tiene para pagar un abogado, tiene derecho a recibir ese asesor jurídico por parte del Estado, lo que es el defensor de oficio. Claro. Y ellos son los encargados de darle seguimiento y presionar a las autoridades ministeriales, en este caso el Ministerio Público, de que se le dé el seguimiento. Otro factor muy importante es el tiempo que se lleva a hacer una denuncia, ¿no? Sí, si llegas allí, se tardan horas en atenderte, toda la presión con la que llegas a hacer la denuncia, se te va olvidando qué es lo que tienes que relatar, o de plano no hay gente preparada, ¿no? O sea, lo dices mal, ¿no? O sea, por los o nervios. Recibe el secretario en lugar de... del titular del titular Ministerio del Público. puesto, sí. Hoy en día todos son ministerios públicos, ¿no? Hay un coordinador, quien recibe la denuncia es directamente el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa? Como bien lo dice Miguel, llega a la víctima después de haber sido sujeto de una conducta delincuencial, llega en shock, ¿sí? Pierde la noción del tiempo, en qué momento fue, me sacó el arma, no me sacó el arma, en qué momento me la puso, no sé si era una escuadra, si era un revólver. Y hoy en día todos esos factores son muy importantes para el nuevo sistema penal. ¿Sí? Lamentablemente tenemos que manifestarlo, y es donde entra el asesor jurídico que debe de presionar. Sí. ¿Por qué? Porque si se tiene al imputado, al probar al responsable, que es el sujeto autor de la conducta, lo cuestionan. Entonces se lleva a una figura que se llama hoy en día cadena de custodia y el primer respondiente, el protocolo del primer respondiente. Y eso deriva de un marco constitucional, garantía y derecho humano que tenemos todo individuo. Entonces, ¿qué pasa? Si el denunciante no lleva una hilatura adecuada al hacer la denuncia y cómo se dieron los hechos, al momento de hacerle la entrevista al imputado, no coincide. Y si eso le manejamos también a las grandes deficiencias que tiene todavía los elementos de seguridad pública para llevar el protocolo del primer respondiente y el primer interviniente, pues estamos en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se le violan sus garantías a ese imputado. Por tanto, no hay elementos para poderlo llevar a un proceso. Y entonces, ¿qué dice la víctima? Adiós, yo me retiro. Claro. ¿Para qué vengo a perder el tiempo si lo están dejando ir a los delincuentes? Ahora, ¿el nuevo sistema penal acusatorio no venía a resolver todo este asunto? Viene a resolver todo esto, pero tenemos que buscar
la parte medular, donde el sistema nos orilla a tener la solución de los conflictos entre víctima y victimario, dependiendo del tipo de delito, claro. Y buscar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, cosa que culturalmente México, no nada más el Estado de México, a nivel nacional no la tenemos. No sabemos ofrecer una disculpa y no tenemos respeto por nuestras autoridades. Y eso es lamentabilísimo, ¿no? Sí, claro, y es elemental para que el sistema penal acusatorio hoy en día en México tenga el funcionamiento que debe de ser. Hoy en día, bueno, se lleva a vinculación a un individuo, garantiza, repara el daño y se va. Estadísticamente, pues la delincuencia viene a la baja, como no lo ha dicho la autoridad del Estado de México, pero no es cierto. Entonces, ¿qué hace la gente? Me asaltó, me reparó, pero sigue cometiendo conductas. Entonces, ¿qué dice el sujeto activo? Yo sigo cometiendo esa conducta. Sí, hace poco estaba recordando un video que pasaron también en la televisión abierta, en la cual un individuo mata a un policía y hubo ahí por Avenida Camarones en la Ciudad de México, y resulta que esta persona que cometió el delito, que cometió el asesinato, ya había estado en la cárcel. Y hay muchas personas que están en esa situación, o sea, salen de la cárcel a delinquir nuevamente. Salen a hacer lo que saben hacer, que es lo único. Bueno, lo perfeccionan. Claro, digo, lamentablemente en México, y da tristeza, y como criminólogo lo puedo externar, como abogado no, porque bueno, tenemos que jugar esa doble postura, ¿no? Esa dualidad, pero como criminólogo, lamentablemente el individuo llega a reclusión a perfeccionarse, ¿sí? Porque es una situación que tiene que enfrentar para subsistir en reclusión. Entonces, si dentro de reclusión se logró mantener vivo, pues ya fuera, ya vuelve a delinquir. Además de que la misma sociedad los etiqueta. Claro. Y con los antecedentes penales, las cuestiones laborales le cierran ese acceso a una vida de trabajo honesta, ¿sí? Ahí es parte de lo que como criminólogo tendríamos que trabajar con el Estado, por medio de la administración pública a nivel federal, estatal, abrir empresas de patrimonio estatal donde contraten gente exconvictos, donde no sean etiquetados y darles una oportunidad laboral. Esa sería una estrategia de prevención y política criminal para atacar esos Regresando al tema, por ejemplo, de Naucalpan, ¿qué te dice el asunto de que el presidente municipal ya no solamente tiene que recurrir al gobierno del estado, es decir, a Erubiel Ávila Villegas, sino tiene que recurrir directamente al gobierno federal? Claro, Miguel, mira, ahí desde la perspectiva que nosotros vemos en campo como criminólogo, podemos conjugar un poquito la parte legal. De entrada, la parte federal no debería de estar. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina están para otra cosa, no para estar vigilando las calles. Lamentablemente, la delincuencia ha crecido tanto que se ha visto la necesidad de intervenir. Bueno, lo que está sucediendo en Tamaulipas, lo que está sucediendo en Michoacán, Sinaloa también, ha habido operativos en los cuales, pues, a veces en los rondines de los militares. Hace poco yo estuve ahí en Acapulco, bueno, toda la costera está llena de militares. Sí, militares, policías federales, hoy en día mando único, ¿no? Que se pretende homologar, lamentablemente pues no tienen la preparación adecuada, por tanto requieren del apoyo de otros niveles, ¿no? Municipalmente están por la calle de la amargura. Los feminicidios en el Estado de México, Erubiel dice, no, aquí ya bajó la delincuencia, viven muy seguros en el Estado de México. Nos pregunta alguien del auditorio, hablen de los feminicidios en el Estado de México. Bien, de entrada, como abogado, opinión, hacer una connotación. Creo que la figura feminicidio no debería de existir. Okay. ¿Atendiendo a qué? Que constitucionalmente discriminaría al hombre. Entonces, quien prive de la vida a un hombre sería masculinicidio. Pues ¿por qué no vamos a inventar ese también, no? Pero claro, sí tienes razón. Son deficiencias que el legislador hace, ¿no? Que es parte de la responsabilidad del Estado. Considero yo que debe de ser homicidio con modificativa agravante en relación al parentesco y al sexo. Al género. Al género, nada más. ¿Sí? Y buscar lo que pues se trata, que se dé la pena máxima, que en el Estado de México son 70 años, ¿no? Por una
comitiva de esta conducta. Que a veces escuchamos, inclusive las sentencias son irrisorias, ¿no? No, que a este delincuente le dieron 255 años de cárcel. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, me suena hasta burra, ¿no? No, Miguel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí nos falta un poquito conocer la parte. Cuando se llegan a dar esas sentencias tan extensivas de años, es porque se acumularon delitos. Entonces, sancionan por homicidio 70 años, portación de arma 30. Por decir, no son precisos las sanciones que maneja el Código Penal. La delincuencia organizada, tanto. Entonces se va sumando todo esto y al final del día, pues bueno, son 250 años. ¿Sí? Como dices, suena irrisorio, pero no conocemos esa parte legal. Entonces el juez, podemos estigmatizarlo y decirle como sociedad, es que el juez está fuera de contexto dando esa sentencia. Tenemos pena de muerte prohibida en México, pero ¿quién vive 200 y tantos años? A ver, ¿no? Aquí una aclaración, y esta es una mujer que dice que sí, es desigual, o sea, feminicidio es feminicidio, se refiere específicamente al género femenino, ¿no? Dice, los feminicidios deberían saber, son específicos, tienen más elementos que el simple hecho de ser mujer. Sí, porque hay una relación del parentesco, que es característica particular, que hay un vínculo entre el sujeto autor de la conducta y la mujer, ¿no? Aclaro, apreciación dejan de desigualdad, como nos marca la Constitución, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Es correcto. Sí, el artículo 4 constitucional no lo precisa en particular. No sé si este comentario, bueno, de quien venga, pero sí hay una discriminación por cuanto hace una parte jurídica, ¿no? Sí, en términos jurídicos. Sí, no trato de desestimar la delicadeza. ¿Sí? Digo, si vamos más allá de una situación legal y una situación moral, pues a una mujer no se le debe de tocar. Claro. Sí, para empezar. Sí, pero bueno, la parte jurídica debería de ser tratada de otra forma, ¿no? Hijo, es que este tema es amplísimo. El término de feminicidio es básicamente porque son más las víctimas. Sí, pero esto es en hombres, términos jurídicos, sí, simplemente. Sí. Criminológicamente, hay conductas que no se denuncian. Y eso va a ser difícil que lo erradiquemos de México. El machismo. ¿Cuánta mujer no vive sometida a la decisión y actuar del esposo? Claro. Sufren violencia que jamás se denuncia. No puede salir, no puede hablarle a los padres, no puede hablarle a los hermanos. ¿Por qué? Porque el esposo no le permite. Tiene amenazada. Está amenazada. Entonces, claro. Su machismo es una situación cultural, ¿no? Entonces, no nada más situaciones jurídicas se vive en la agresión para con la mujer. Como criminólogo, pues toda esa parte también la tocamos, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo todavía, 5 minutos más para... Bueno, a ver, regresando al tema de la inseguridad que se vive en el Estado de México, los secuestros. Hace algunas horas nos enteramos de que ya liberaron a una joven, afortunadamente también del municipio de Naucalpan. La encontraron allá en el municipio de Chalco, en el oriente de la zona conurbada de la Ciudad de México. Pero como ese hay muchos casos, y desgraciadamente no todos tienen un final feliz. Claro. Lamentablemente, ¿no? Digo, el tema de secuestro es muy importante porque hoy en día sabemos que la humanidad ha alcanzado niveles de tecnología y ciencia muy elevados. Pero ¿qué pasa? Para dar el secuestro, quien comete estas conductas es gente muy allegada, lo cual conoce cada uno de los movimientos que realizamos en nuestra vida cotidiana. Como criminólogo es parte de lo que nosotros tratamos de cubrir. No suban esa información, no manejen estos datos, cambien rutas, claro. ¿Sí? Para evitar de que se filtre esa información y poder tener control y se vuelvan vulnerables a estos delitos, ¿no? ¿Qué debería estar haciendo el Estado para prevenirlo? ¿Qué debería estar haciendo el Estado para prevenir? Educar. Dar más auge a las secretarías, en particular la Secretaría de Educación Pública, donde obligue, considero como criminólogo, que dentro de nivel primaria, se obligue a los padres a asistir y generarles esos talleres y transmitirles valores, rescatar situaciones de no violencia, vamos, ¿sí? Pero desde primaria. Es lo que tendría que hacer el Estado para empezar a prevenir. De forma paralela, con los medios o las autoridades correspondientes de investigación, atacar a hacer lo que es la política criminal, ¿no? La política pública. Claro, nos quedan 2 minutos más. ¿Algo más que quieras preguntar? O nos vamos directamente al corte y en un momento regresamos
Amigos, estamos en Si Yo Fuera Servidor Público. No se muevan, regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv. Estamos platicando con el maestro Tomás Hernández, también es criminólogo, hablando sobre el tema de la inseguridad, sobre todo en el Estado de México. Y bueno, yo creo, ahí tengo una pregunta, Tomás, bueno, tengo varias, pero yo arrancaría con lo siguiente. A ver, hay muchas personas, hay muchas familias que desgraciadamente tienen la desfortuna de que un familiar, un ser querido, no aparece, ya sea un hijo, el esposo, la esposa, alguien en particular. Y por ignorancia o por lo que quieras, Tomás, y nos incluimos todos, o por ejemplo yo me incluyo, no conocemos muchas reglas, o sea, es decir, nos quedamos con algunas ideas que escuchamos inclusive en los medios de comunicación que dicen, no, es que te tienes que esperar 24 horas. Mi pregunta es, imagínense a una madre de familia que está desesperada porque su hijo, porque su esposo, porque su ser querido no aparece. ¿Qué hacer en esos casos, Tomás? Lamentablemente, Miguel, vivimos dentro de un marco legal y tenemos que esperar los tiempos, ¿no? Sí. Porque si bien es cierto, bueno, el Estado está obligado a brindarnos la seguridad pública en la que tenemos derecho, pero no debemos de perder de vista, no todos los casos aclaran. Hoy en día los jóvenes
han perdido esa responsabilidad y respeto para las autoridades. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Existe el conflicto dentro del núcleo familiar y el joven se desaparece. Se va con un amigo, con un familiar, después de 24 horas. ¿Y qué pasa? O con el novio o la novia. No sé. Sí, no sabemos. Uh-huh. Todo esto puede suceder. ¿Qué pasa? Después de las 24 horas, echas a andar una maquinaria enorme. La búsqueda, la plataforma México, porque sí existe, digo, ¿Sí? Todo eso se tiene que ir mejorando, se ha venido perfeccionando, ¿no? Ajá. Ojalá y no mucho tiempo muy próximo trabaje al 100%. Ajá. Pero echas a andar toda una maquinaria. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta al Estado, que nos cuesta a nosotros, hacer una búsqueda, activar una alerta por algún individuo, ¿no? Y resulta que el niño, pues como se había peleado con el papá en la mañana, pues dijo, yo me voy de la casa. Y no regreso después de 2-3 días. Uh-huh. Muchos casos también tenemos de esa índole, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el niño no logró obtener el celular en el periodo anterior de la escuela, porque el papá se lo prometió, pero como no sacó las calificaciones, bueno, viene la sanción. Entonces el niño, pues, toma una represalia o una forma de castigar a los padres, ¿no? Nos están preguntando, ¿por qué no nos hablas del artículo 325 del Código Federal Penal? Híjole. Y es sobre el tema, justamente, de feminicidio. Sí, claro, digo, reitero, no subestimo la figura de feminicidio, ¿Okay? ¿sí? Sino que jurídicamente es una aberración que hizo el legislador, ¿Okay? ¿sí? No debemos de discriminar, sino, bueno, se nos haría un código penal Enorme, extensivo, ¿no? Masculinicidio. Así es, ¿no? Para todo individuo. Bueno, es que además está etiquetado, el que asesina a sus padres es el parricidio, no como el cuate que está ahorita en el bote por acusado de haber matado a sus padres. Sí, claro. Es que ahí tocamos una parte muy, muy sensible. ¿Por qué mató a los padres? Tendríamos que preguntarlo. Como sociedad estigmatizamos y decimos, mató a los padres. Sí. ¿Pero por qué? No sabemos si el individuo traía algún trastorno, alguna enfermedad. Sí, hay algo, ¿no? Debe de haber. Entonces, el Estado también hoy en día está tomando cartas en el asunto y se están haciendo estudios criminológicos para poder determinar, y también el Código Penal excluye la responsabilidad cuando el individuo tiene ese cuadro de trastorno, ¿eh? ¿Qué nos recomiendas? Porque en este caso, claro, que estamos hablando del Estado de México, la gente se siente pues, totalmente abandonada porque pues dice que va a los ministerios públicos, va a donde le corresponde para pedir ayuda y no la recibe. ¿Qué hacer en este caso? Porque y estoy hablando de esto, yo creo puede tocar a todo el país, pero de manera particular en el Estado de México hay una gran preocupación. Claro, ahí lo que debemos de hacer como ciudadanos, existen hoy en día los cartelones, la difusión en las procuradurías, hacer las quejas, ¿sí? Iniciarle responsabilidad a los ministerios públicos para que hagan su trabajo. Uh-huh. Y sí, la Fiscalía para Servidores Públicos toma el asunto en sus manos. Además de que es un derecho constitucional que la víctima tiene derecho a un asesor jurídico, que lo pidan. No les va a costar. Si no tienen para pagar el particular, pues bueno, el Estado les otorga uno. Que lo hagan valer su derecho, como debe de ser. Entonces, son garantías constitucionales que tenemos. Entonces, exigirle al Procurador Social que inicie las carpetas de investigación, ¿no?, correspondientes. Yo tengo una pregunta que le iba a dejar para el final, pero yo creo que va a requerir de espacio. La nueva iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto respecto a la Fiscalía General, ¿no? ¿Va para bien? ¿Va para mal? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a entrar en los estados también? Obviamente dejaría de existir la PGR para ser la Fiscalía General de la Nación. Claro, esa figura se viene adoptando en relación a otros países, Sí. pero es la misma función, la Fiscalía. Los ministerios públicos dependen de las procuradurías, ¿no? Ya sea del Foro Común o de la Procuraduría General de la República, ¿no? Entonces, la Fiscalía es la función que va a tener que hacer, la investigación del delito, y va a ser el representante de la sociedad, y en todo caso va a defender los intereses de la víctima o el ofendido. No sé si hayas tenido oportunidad de revisar la iniciativa. Parte de ella dice que el que esté al frente, una vez que se apruebe, el que esté al frente de la PGR va a ser quien sea el fiscal general por un plazo de 9 años. Claro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es aceptable. ¿Qué pasa? Al no tener todo el tiempo suficiente,
se vician muchos asuntos, entonces no hay una continuidad, ¿sí? Es bueno que estén los 9 años, siempre y cuando exista la profesionalización de los ministerios públicos, ¿no? Del fiscal hoy en día, esta figura que se le pretende dar, si es que se llega... Que realmente es autónoma, ¿no? Es autónomo, es autónomo. Bueno, ahorita es pseudo-autónomo porque finalmente es designado, ¿no? Claro, no fue electo por la sociedad para decir, Tomás, ya sabemos que es perfecto con las leyes, designémonos o votemos por Tomás para que sea el fiscal general. No se puede hacer una situación de esa naturaleza, ¿por qué? Porque sí se requiere de la pericia, del derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que existen convocatorias para poder ostentar ese puesto, ¿no? Es un proceso que debe de hacer. Entonces, lo que sí tiene que hacer es que sea más riguroso el proceso de selección para poder tener estos puestos cubiertos, ¿no? Y la profesionalización, desde los elementos de seguridad pública hasta ministerios públicos, ¿no? Bien. A ver, en cuanto a la coordinación que hay entre los gobiernos del Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México, me parece que tiene que ser importante. No solamente estamos hablando en materia de transporte, sino también, pues obviamente tiene que ser en materia de seguridad, pues sobre todo estamos rodeados, estamos dentro del Estado de México, por decirlo de alguna forma, pues tenemos que tener cubiertos todos los flancos, de los dos lados, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México. ¿Cómo va esa coordinación? ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo va? ¿En qué sentido, Miguel? ¿Cómo la ves la coordinación? O sea, ¿hay buena coordinación de los dos gobiernos para que haya una buena seguridad en lo que es la periferia? Existe la coordinación. Lamentablemente, al momento de llevarla a cabo en campo, es donde se quebranta. ¿Sí? O sea, el texto funciona perfectamente, pero a la hora de que los bandos se enfrentan, ahí es donde viene el problema, ¿no? Así es. Estos 10 centímetros son míos, así es que yo aquí mando. Así es. A eso te refieres, supongo. Así es, y que no existe la coordinación adecuada por la profesionalización que existe de los elementos, ¿no? Policiales. Pero sí, en papel, sí existe la coordinación de colaboración para poder atacar todo esto. Y no nada más a nivel distrito, federal, gobierno de Ciudad de México, perdón, y Estado de México, sino a nivel federal también. Sí, por supuesto. Sí, tan es así que, bueno, pues existe las famosas BOM, las bases de operación mixta, que ya viene Marina, viene Sedena. Si no viene un convenio de coordinación, de colaboración, sería anticonstitucional, y en el problema en el que se ve el Estado, ¿no? Fíjate que inclusive hace rato mencionabas, ¿no?, que tanto la Sedena como la Marina, pues no tienen por qué estar en las calles. Sin embargo, hay municipios, recuerdo, creo que en Mesa hace poco también, bueno, relativamente poco, pidió la presencia de la Secretaría, bueno, de los militares ahí en ese municipio. Claro. ¿Por qué? Porque la delincuencia ha rebasado esos límites, incluso pues trae mejores armas, ¿no? Desde una perspectiva de balística, trae mejores armas la delincuencia que la seguridad pública, ¿no? Pues ahí está lo que sucedió en Sinaloa, ¿no? Sí. Con cerrada que le hicieron a los militares. Sí. El armamento que traía la gente que los emboscó era superior al que ellos traían. Sí. De ahí el resultado, ¿no? Fíjate que qué bueno que estamos ahorita hablando del armamento, porque, a ver, si estamos hablando con unas sociedades, cuando una autoridad más bien se ve rebasada por la delincuencia organizada, bueno, lo primero que cualquier familia puede hacer es, pues yo defiendo a los míos. Claro. Y en ese sentido viene, para algunos puede justificar o no el linchamiento, pero se da precisamente porque la autoridad se ve rebasada. Cuando escuchamos propuestas como la del senador panista Jorge Luis Preciado, que habla sobre que pues a todos hay que darnos armas para defendernos, ¿tú qué opinas de eso? Va en contra, considero. Primero, sí tenemos un derecho constitucional de tener un arma. Sí. Pero más allá del derecho, lo que nos debemos de rescatar es la situación social como humanidad que somos, ¿no? ¿A qué llegaríamos? A que en México lo vivimos, no tenemos cultura de manejo. Un ejemplo, ¿qué pasaría en un altercado automovilístico? Las muertes se incrementarían, ¿no? Sí. Se baja cualquiera. Así es que me tiró, lo vi que me iba a pegar, saqué yo primero, le pegué, defensa propia. Sí, yo pensé que iba a sacar su pistola. Así es. Sí. Es terrible, ¿no? Un comentario rápido. Sí. O sea, Tomás, tal vez lo único que puede salvarnos es la literatura y el amor propio. Y más que el amor propio, la literatura, pero desde temprana edad. Ok. Sí, es un valor elemental. Creo que se refería a eso que mencionaste sobre la educación, ¿no? Sí. Que bueno, aclaro, la educación se da en el núcleo familiar, en el seno familiar. Sí. Que muchos ciudadanos creemos que la educación se da en las instituciones académicas,
cuando no es cierto, ¿no? Lo que la institución académica se da es darles el conocimiento para enfrentarlos a la vida. Sí, decían nuestras abuelas, ¿no? La educación se mama en casa. Así es. Así, tal cual, ¿no? Sí. Y hoy en día vemos que al niño no se le puede decir nada en la escuela. ¿Por qué? Porque viene el padre y hace una denuncia, ¿no?, en contra del profesor. Entonces, ¿qué hace el profesor para no verse involucrado en una situación civil, penal y hasta la pérdida de su trabajo? Sí. Accede. Fíjate que ahorita me dio risa fuerte por lo que dijiste. Les quiero decir que Tomás es mi compañero en la secundaria. ¿Qué generación, por cierto? 83, 86. Él tiene los datos muy precisos. No, yo no pero me bueno, acuerdo, yo recuerdo, pero fíjate, yo estudié en una primaria muy cercana a lo que es ahí en la delegación Gustavo Madero. Y lo estoy diciendo por lo siguiente, era una primaria pública muy exigente, en la cual la verdad es que todos salíamos muy bien preparados, igual que en la secundaria, pero lo estoy diciendo porque hace más o menos, ¿qué les gusta? Unos 10 años, pasé por esa primaria donde yo estudié hace mucho tiempo, y había una patrulla, y habían padres de familia que estaban pidiendo la renuncia de la directora. Y pasé por ahí, pues me piché yo, pregunté, y precisamente mencionó más o menos lo que tú estás diciendo. O sea, estaban inconformes que por la disciplina que se les estaba dando a los muchachos, a los niños. Muy estricta. Pues sí, pero yo recuerdo la... O a lo mejor era la misma directora de ustedes. No, por supuesto que no. No, porque era de secundaria. Sí. Repito, era de la primaria. Hace 10 años. No. O sea, lo que voy es de que primero me parece una exageración por parte de los papás que ahí tenían hasta la patrulla y con pancartas y bloqueando una parte de una vía, pues no primaria, secundaria, pero de todas maneras sí armaron todo un alboroto. Y cuando ves ese tipo de cosas, bueno, lo llevas al paso de los años, bueno, pues indudablemente que vas a formar a mucho delincuente, mucho que no sé, rebelde, pero rebelde mal encausado, porque la rebeldía no es mala cuando no la encausas. Sí, pero además también el mal ejemplo de la autoridad, al permitir las manifestaciones, suceden estas cosas, un grupo de papás pues dice, pues yo también cierro la calle, porque sí, mi problema es tan bueno y como con los cualquier niños, otro, ¿no? Así es. Y con los niños, que es lo peor. Sí, y sustentándose, ¿no?, en el marco constitucional, es nuestro derecho de manifestarnos, ¿no? Tenemos esa garantía. Sí, pero los demás también tienen El derecho de tránsito, movilizarse, exacto, ¿sí? el derecho de tránsito. Entonces, yo creo que debe ser de una forma pacífica las manifestaciones y llegar a un consenso y llegar a una conciliación. Una disciplina, pues mientras no existan los golpes o una violencia psicológica, pues es formación, es parte, ¿no? Y una corrección de alguna conducta, porque no sabemos también los chicos qué hacen, ¿no? A ver, aquí hay un tema también muy importante, yo sé que también no es el tema, pero a lo mejor tiene que ver o no, el bullying. El bullying, cuando se presenta en las escuelas, puede detonar también a un mediano largo plazo también, pues violencia, puede generar, me refiero a la persona que es bulleada, me refiero a la persona que pues puede generar sentimientos inclusive de venganza, de odio, lo que quieras. No necesariamente, y sí va en el tema, Sí, que es parte de la propuesta para combatir la delincuencia, la criminología. Ese bullying que hoy en día se vive, no puede esperar, o igual, no puede esperar hasta el final, o a edad más adelante, sino en ese momento, el tener una reacción, ¿sí? Y puede detonar, no sé, en la escuela a un niño que lo van bulleando, en la escalera lo avienta a otro y déjame pasar, sin querer, pues va a rodar el otro por las escaleras y ya está, y va a caer privado de la vida, pues ¿qué va a pasar? Es un homicidio, Claro. ¿sí? Derivado de un bullying, Sí. donde dicen, pues es que no era para tanto, para que lo matara. Espérame, no lo quiso matar, simplemente lo quitó de un lado y no me fastidies, ¿sí? Esa parte sí detona de forma inmediata, Miguel, y forma situaciones que en el individuo puede generarles la figura que le llamamos nosotros asocial y parasocial, que se aísla, y eso puede detonar del bullying en un suicidio. Que se dan muchos casos Así así, es, Tomás. así es. Y en la edad de entre de los 11 a los 16, 17 años. Pero las escuelas no se está haciendo nada para corregir esa problemática, ¿no? Sigue habiendo bullying en las escuelas, pero además se ven impedidos a corregir esas situaciones también, ¿no? Sí, lo que venimos tocando, los derechos que quieren manejar los papás, es parte de lo que nosotros venimos trabajando en la prevención del delito, en las escuelas,
tratar de erradicar esas conductas, pero desde primaria, secundaria. ¿Para qué? Pues para que el individuo el día de mañana que se incorpora a la vida social, pues no traiga esas conductas de lastimar al prójimo, ¿no? Claro. Semejante en la sociedad. Y es parte que nosotros, bueno, como docente del área criminológica, en el Centro Universitario Iberoamericano de Estudios Profesionales, que es donde actualmente me encuentro impartiendo clase, proyectos que hacemos y hemos venido trabajando con los chicos de criminología en el campo, buscar en las escuelas esos apoyos que la misma autoridad escolar nos permita trabajar con ellos. ¿Qué tanto se preocupa, qué tanto le da importancia a las instituciones educativas para que se impartan este tipo de temas o talleres o clínicas, no sé cómo le llaman? Talleres, clínicas, de esa forma lo manejamos, Miguel. Uh-huh. Nos han hecho apertura en las diferentes instituciones académicas, pero con todo un protocolo, ¿no? Porque tenemos que mandar la supervisión, entonces debe de cubrir ciertos requisitos. Sí, y es bueno, digo, sí da resultado. No va a ser un resultado para de aquí al 31 de diciembre y que el Día de Reyes ya lo tengamos como premio, ¿no? Sino a través del tiempo, Muy bien. ¿Qué esperaría ahora que el Estado de México se acerca ya la elección? ¿Va a resolverse el problema de la delincuencia en el Estado de México? ¿Cómo va a entregar Eduviel Ávila el Estado de México al nuevo gobernador entrante, sea cual sea? Sí, bueno. Yo creo que lo deja en el plano que actualmente estamos. Sí. Actualmente se está tratando de hacer... ¿En la versión oficial o en la realidad? En la realidad. Ah, ok. Se está tratando de hacer la homologación y homogenización de los cuerpos policiales, el mando único. Pero bueno, ¿por qué? Reitero, porque la delincuencia ha rebasado los temas. Entonces, esto no va a cambiar de aquí a que entre el nuevo candidato, ¿no? O el nuevo presidente. Va a entregar una situación, pues yo creo que en el mismo plano que estamos ahorita. Con un segurito. Si podemos hablar de las zonas que enmarcan el Estado de México, repetimos, es una entidad muy grande, es la más grande, ¿no?, que tenemos en el país. Hablando de lo que le llaman el corredor industrial, la zona desde Atizapán, Naucalpan, Cuautitlán, Tepozotlán, todos esos municipios, o los del lado oriente, Chimalhuacán, Chalco y demás, los que están del lado de Catepec, Nesa. ¿Qué zona tú consideras que es donde los focos rojos, pero están a todo lo que dan? Híjole, es que los focos rojos, si hacemos una clasificación de los delitos, es en todo el Estado de México. Okay. ¿Sí? Porque, bueno, Naucalpan, uno de los delitos que podemos citar, en la realidad son los delitos patrimoniales. ¿Sí? Uh-huh. Si nos vamos a Chalco, pues son los delitos de sangre, homicidios, Nesa. ¿Sí? Uh-huh. Dependiendo la situación demográfica, lamentablemente... La zona poniente, ya hace poco lo que pasó en Metepec, que a un juez lo mataron. Hecho muy lamentable. Ajá. A las 7:30 de la mañana, creo, aproximadamente. A mí lo que me parece más increíble es que existe el video. Existe el video porque es de las mismas viviendas que estaban, ¿no? Los mismos vecinos, que no debió de haberse fugado, de haberse fugado esa información, porque debe de estar en el sigilo para la investigación. A eso me refiero justamente. El cuate que cometió el delito, ahorita ya se peló más que se peló, y si pensaba hacerlo por acullá, lo va a hacer por acá. ¿Por qué? Porque ya lo vieron, o sea, ya no hay ese secreto de la investigación. Sí, ya no se da, y lamentablemente es una realidad, las redes sociales se vuelve viral y lo han manejado así, ¿no? A ver, fíjate, qué bueno que estás tocando ese tema, porque muchas veces, yo formo parte también de los medios de comunicación, a veces los medios de comunicación a lo mejor somos imprudentes. ¿Qué pasa precisamente cuando un medio de comunicación, sobre todo ahora estamos hablando de los medios masivos de comunicación, difunden informaciones que, vamos, es la nota, sí es la nota, pero por prudencia, por seguridad de alguna persona en particular, no debería de transmitirla porque corre en riesgo su vida. Hace poco, bueno, no hace poco, hace algunos años recuerdo que mataron a algunos militares, y creo que también militares, y pasaron imágenes del funeral, y en la cual entrevistaron no me acuerdo si a la hermana o a la viuda, pero al día siguiente fueron a matarla. Yeah. Pero porque apareció en la imagen de un noticiero. Sí, claro, digo, se vuelve
una figura pública en ese momento. Un blanco, ¿no? Sí, totalmente. Y para evitar que dé información y tener indicios para llegar a la investigación, pues bueno, la privan de la vida, ¿no? Sí, entonces, yo creo que aquí, en esto, debería de haber un poco de más mesura. Si bien es cierto, es un derecho constitucional, la garantía de la libertad de prensa, de expresión, y darle a conocer a la ciudadanía, pero sí debería de haber cierta mesura y comentarlo con las autoridades. Bueno, ¿qué tan delicado es? ¿Lo mantenemos en reserva, en el sigilo? Porque al final del día, bueno, el sistema hoy en día es público y todo el mundo tiene acceso a las audiencias, ¿no? Sí. Debe de ser, pero ¿cómo podemos llegar al fondo de los delitos? Pues con cierta mesura y cierto sigilo, ¿no? Es correcto. Sí. Pues ya nos quedan 4 minutitos y quisiera mandar algunos agradecimientos a la gente que nos hace favor. A MTZ Brenda, Lupita LB, L. Lynch 92, Betsabe Manzanar, Les Vargas, José Motivador, Gotitas del Alma, Testrada 900, Fer Flores 66, FET, Mayra Temis, Nati Tonks, Marisol, Luisa Ramos, Beatriz Villalobos y más. Hay más, como siempre. Muchas gracias de veras por su audiencia y todos los comentarios los hemos hecho. Pregunten, no sé, ya le preguntamos varias cosas aquí al licenciado, ¿no? Nos quedan pocos minutos. Algo que quieras. Algunas recomendaciones, sobre todo al ciudadano, como decimos, al ciudadano de a pie, como nosotros, claro, que tiene que salir a la calle a chambear, a la escuela, y pues que si no sale, pues no comemos, ¿no? Claro, no tener miedo a hacer las denuncias, Miguel. Sí. Existen las autoridades, y en caso de que el Ministerio Público, que es el encargado de iniciar las carpetas, pues que se quejen con los superiores, ¿no? Que está Visitaduría, está la Fiscalía para Servidores. Si ya es una situación a nivel judicial, está el Consejo de la Judicatura, que es quien puede regular y observar estos malos actuares de las autoridades. Y exigir, y es un derecho constitucional, y además de un derecho procesal, el exigir un asesor jurídico. Si no tienen para pagarlo, el Estado está obligado a dárselos. En el nuevo sistema está contemplado. Claro. ¿Sí? Y con eso, pues bueno, no tener miedo y llevar a cabo, mejorar la cultura de denuncia, ¿no? Como comentábamos, la cultura de la denuncia y la prevención del delito desde casa, desde una perspectiva criminológica. Muy bien. Pues Tomás, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este espacio. Pues al contrario, les agradezco mucho, Miguel, César, este espacio, la televisora y pues a todos televidentes, ¿no? Cibernéticos hoy en día. ¿Dónde te encontramos? ¿En Twitter, en Facebook, en Facebook, correo? En Facebook como Tomás Hernández y el correo tomashernandezrivera@yahoo.com.mx. Este es un proyecto que vengo trabajando con los chicos de la universidad, hacer una sociedad civil para dar este apoyo criminológico legal y psicológico, ¿no? Está muy interesante. Sí, yo creo que en enero, febrero ya lo estamos materializando un poco más. Pues esténse pendientes, ¿sí?, a través de Facebook, en Tomás Hernández por Facebook. Así es. Ok, pues no nos queda más que agradecerle y avisarles que nos vemos el próximo jueves en Si Yo Fuera Servidor Público. No se vayan, enseguida viene Abel Cornejo con las finanzas con Abel Cornejo. Hasta la próxima. Nos vemos.